Hola, saludo para todos y saludo para Lili. Lili, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, muchas gracias. Saludo para ti con mucho corazón y para todos también. Pues Lili, estamos aquí una semana más para un nuevo ciclo de investigación que amablemente Investigation nos ha facilitado. Y bueno, seguro que va a ser muy interesante. Como siempre, Lili no sabe absolutamente nada del tema que vamos a investigar, pues para que haya la mínima contaminación posible. Y Lili, vamos a ir rápido porque queremos saber, queremos saber. Vamos de viaje Sí, que pagado. rápidamente. Muy bien, Lili, pues vamos a comenzar con la inducción. Respira profundo. 5. Cuento de 1 a 3 y a mi 3 buscas y describes cómo se origina la especie insectoide y de dónde viene. 1, 2, 3. Veo universos paralelos Sí. en los que existen ya hibridaciones previas anteladas a especies mm, como de especies aladas y especies rastreras. Rastreras quiere decir a ras de, de piso, como microorganismos de la tierra, como microorganismos que evolucionaron a superficie, pero tienen que estar muy pegados, y la parte alada de energías muy sutiles. Y existe hibridación de esas dos especies. Ujú. ¿Y de dónde viene? Aladas me viene elfos o me viene mm, energía sutil como de hada, Ujú, que tienen estas formaciones en la parte de la espalda muy delicada. ujú, El origen me viene que es una fusión entre etéreo y terrestre o terrenal o denso con sutil. Es una de las primarias sutilezas de interacción, pero que las dos son evoluciones ya propias, no creadas. ujú, La fusión es la creada. El intercambio energético es lo creado, pero las dos como especies son esencias muy elementales, me viene. ujú, Elementales porque veo como esta parte de elfo, como si fuera un musgo, Elena, como ese entorno muy húmedo. Y esa humedad dio el pie a la sutilidad, a lo etéreo, a lo volátil. sí. Y la otra parte de la tierra da esa densidad de la bacteria, de los pies, de los filamentos finos, pero asentados a la tierra. Ujú. ¿Algo más percibes, Lili? Mm, Geolocaliza de dónde viene. La parte fundamental
de la tierra, de la tierra, es un elemento que existe en la mayor parte de las rocas que se forman en asteroides. Sí. Y la otra parte me viene como si fuera una sutilidad de Venus y Júpiter Ujú. y una humedad de Pléyades. La humedad es la fusión, Elena. La humedad es la fusión. El agua, la conductividad de la energía. Ujú. ¿Algo más, Lili? Y la parte eléctrica es la parte energética en la Tierra. Ujú. Y ya después de eso veo a razas de insectoides. La principal me viene siempre la mantis y una que es como similar a los grillos. Ujú. Son esencias muy ancestrales, primarias. Ujú. Solo existían esas dos. Ujú. Muy bien. Investiga y describe las principales fases de la evolución de las especies insectoides. Primera fase, microorganismos. Movimiento energético interestelar. Uno es etéreo y otro es más terroso, como con minerales, Elena. Ujú. El sustento de la parte de insecto es de tierra. Sí. La parte alada, la parte que tienen para volar, es de una consistencia etérica energéticamente de aire, Sí. como si existiera algo más de oxígeno en esas formaciones. Y todo me viene crisálida y eh, huevecillo de enrollarse como en tela, como en hilos, Ujú. hilos. Sí. ¿Algo más? Ujú. Algo, ¿Existe? Sí, dime. perdona, después de ese periodo sí ya veo algunos huevecillos, pero en las primeras fases eran como que los hilos eran parte de la procreación, como si Ujú. trajeran el semen o la hibridación del semen, Elena. Ujú. ¿Existe actualmente la especie primordial insectoide? Ya no me aparece como primordial, me aparece como hibridación, Ujú. porque la primordial serían microorganismos Sí. y etéricamente esencias sutiles, que ya son así, así se crean, Elena. Ujú. Pero como especie me viene hibridación Hibridación. insectoide. ¿Podemos dividir las especies insectoides en razas? Sí, no o solo parcialmente.
Parcialmente. ¿Cuántas razas percibes? Actualmente ya hay hibridaciones por ejemplo, veo una hormiga con alas, ya es una especie insectoide, pero es una raza que ya tiene una forma y una canalización energética propia. Ujú. Pero veo miles, Elena, como ¿Diferentes? ¿Miles puntos, diferentes? sí, como puntos, porque siempre tienen algo distintivo, o menos patas, o menos eh, alas, veo 4, veo 3, veo 6 y el cuerpo es de hormiga. Veo la que te decía que es una especie de mantis. Ujú. Ella es muy peculiar porque es como una mantis, pero tiene alas y en otras no. En ella, por ejemplo, esa raza sí la veo predominantemente verde. Sí. La del grillo la veo moteada, con puntos en motas. Veo otras, muchas, muchas que no se perciben aquí como interferencias. Prácticamente muchas o la mayoría de las razas, Selena, Sí. de insectoides no interfieren en los campos energéticos, Ah, pero las que te mencioné como mantis, como tipo, me viene como una mangosta. sí, Hay otra que es como un tipo entre avispa y libélula sí. y ella no la veo que interfiera, pero es mucho más común en ambiente energético. Le gusta mucho interaccionar, pero no interferir. Mm, sí. ¿Algo más percibes? ¿Alguna raza más? No, no veo muchas, es que son, la mayoría son las fusiones o hibridaciones de todo esto que ya, de que ya expresé Sí. de los microorganismos, de cómo se van fusionando Ujú. y van a interaccionar. ¿Cuáles son las diferencias sustanciales más importantes en comparación con las distintas razas que percibes? Que todas tienen extremidades, Elena, Ujú. siempre, porque si no, entonces serían como un organismo, no como un insectoide. Puede ser un organismo rastrero, un organismo bacterial, un organismo, ¿cómo se llama? La lombriz, pero no serían insectoide. Ujú. Esto lo da el que tienen extremidades. Esta es la hibridación, Elena. Ujú. Y pueden ser vistas como una peculiaridad de una mutación o hibridación humana. Tienen ADN mezclado de humano también. Sí. Sí. Ujú. Por eso las extremidades fungen no como externos, sino como parte de su interacción tanto energética como como de manifestación fenotípica, o sea, de su forma. Y ya va a depender de si tienen alas o no, de qué otra hibridación manejen. Si es muy sutil, tienen alas. Si no, si es más, mm,
primitiva no Ujú. tienen alas. ¿Pueden los insectoides materializarse en este planeta? Sí, no o solo parcialmente. Parcialmente a través de cuerpos humanos. Por eso es tan importante que exista esta hibridación en manera etérica para poder llevar una interacción con las extremidades humanas, si no, no es permeable, ¿eh? No hay compatibilidad. Es como una manifestación solo en la tierra, como un grillo, como un insecto, pero de forma humana, o sea, terrenalmente, no etéricamente. Etéricamente, forzosamente requieren esta como mutación en el ADN, Elena, para poder manifestarse a través de un cuerpo humano, sí. Ujú. A través del cuerpo humano. Muy bien. ¿Pueden vivir en el planeta Tierra? Como interferencia, sí. Ujú. Etéricamente también, pero tomando una forma insectoide, es muy poco su tiempo de vida. No logran. Y siguen intentando, eso sí. Ujú. ¿Qué relaciones e influencias han tenido y están teniendo actualmente en la humanidad? Control mental, control glandular, control a través de impulsos sexuales de copulación, Ujú. intelectualidad, de sobrecarga de pensamientos acerca de las teorías de evolución, Ujú. ¿Algo más? colonización a través de medios masivos como las redes sociales. Ujú. Hasta ahí me sale. ¿Cuál es su estilo de vida y organización social? Siempre masivamente para lo que te decía, colonización o penetración. Se refiere a penetrar en los impulsos sexuales, pero son solitarios, Elena. Sí. A la hora de procrear, son abundantes en tamaño, en cantidad, y después de eso son solitarios. No interfieren, no es común que les guste interferir en combinación con otras especies. Ujú. Son como muy celosos de las formas, porque les atrae mucho el ser meticuloso. Y si Ujú. no lo tiene el ser al que están interfiriendo, impregnan la esencia de ello. Es de la especie más meticulosa que existe en el campo etérico, Elena. Ujú. Así me viene, porque de ello ha dependido su evolución y su perfecta sincronidad con el cuerpo humano.
Por eso Ujú, también son muy buscados en ambiente energético para crear proyectos de hibridaciones. ujú, Encuentran el fallo al mínimo movimiento, porque son tan meticulosos que saben en dónde está el fallo casi casi por intuición. Es una hipercualidad en esa especie, Elena. mm, ujú. ¿Algo más? Curiosidad. Habla una mantis y dice, la curiosidad aquí no mató al gato, aquí la evolución. Pero dice, pero no al gato, a su especie, a la parte insectoide. Ujú. ¿Qué comen los insectoides? Fluidos, preferentemente sexuales, es su elixir. Mm, Pero si no, se conforman con los glandulares y con los tiroidales de la tiroides. ujú. Glándulas o tiroides es su lugar favorito o predilecto. ¿Cambia la dieta entre las distintas razas que percibes? No, en energético no. Ujú, Se crean codependencias con el ambiente humano de preferencias, pero no. La generalidad son las que te indiqué. ujú. ¿Cuáles son las principales características del campo energético y sus cuerpos? Sexual, campo sexual. Cuerpos alta y eficientemente, tengo la palabra, pero de procreación, fértiles. Ujú, Aunque el efecto en las personas o seres o entidades a los que interfieren, porque no nada más interfieren cuerpos humanos, también en ambiente energético para la hibridación, eh, presentan una infertilidad muy marcada en ambiente físico. ¿Algo más, Lili? ¿Cuáles son las principales características del campo energético y sus cuerpos dimensionales? Que tienen cuerpo emocional, cuerpo sexual y cuerpo mental más grande a proporción de los otros dos. Tienen una asociación directa con el campo mental y sexual Mm, por la meticulosidad que manejan mm, y mucha higiene en la zona sexual, como de estar limpiando el campo sexual constantemente. ¿Algo más, Lili? Sí, son altamente estimulables sexualmente también. Es como si al mínimo pensamiento hay una estimulación sexual. Por eso está tan asociado. Ujú. ¿Cómo se comunican los insectoides? Mm, es un lenguaje como un zumbido, pero es diferente en cada raza, en cada estepa. Veo también, por ejemplo, la abeja, las abejas, que no es muy común porque ahí es el único lugar o en avispa
donde veo que hay como congregación o conmemoración hacia una parte de líder o de cuidado como colmenas. Pero de ahí en fuera no hay otros insectos que manejen eso. Entonces tiene que ver con la cepa y son altamente reconocibles pero es como un tallaje, Elena, como similar a las cuerdas vocales de los humanos, pero no emiten sonidos guturales, emiten sonidos de siseos, de vibraciones, como si Ujú. hicieran vibrar las cuerdas vocales y esos fueran su manera de comunicación. Sí. Ujú, Es por vibración sonórica. ujú. ¿Y tienen un sistema de escritura? Mm, no como tal, son como glifos que impregnan en el aire En el aire. como volátil, pero es como te digo, como por vibración, Ujú, pero no como tal cual. Me viene más como una forma cuneiforme, como algo más de simbología, pero muy básica. Realmente no hay una injerencia tan marcada. ¿Usan tecnología? Sí, toda aplicada a la, me- a la parte metódica de como fórmulas para la concepción o para la fertilización o para la, como parir en masa, como, no sé cómo decirlo, se me fue ahora o sea, lo veo físicamente, pero no sale el término, es como para la producción o la Ujú. Pro- productividad, procreación en masa. para la procreación, gracias, Ujú, o para la clonación, pero siempre es en masa. Es ujú. muy raro que tengan, sí existe, pero es muy, tiene que ser muy grande el proyecto para que solo elijan tener una cría o una, ¿cómo se dice? Una descendencia, uno solo o una sola. Y por lo regular ese uno solo es hermafrodita. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm, mm. Pues aquí termina lo que es las preguntas de protocolo y ahora continuamos con la parte exploratoria libre. Has comentado cuando es uno solo es hermafrodita y el ser simplemente uno solo, ¿por qué tomar esa decisión de uno solo? Es como, es para que sea las dos vías de procreación y puede parir en dos vías. Ujú. Y cuando lo hacen en masa, Siempre es en masa. sí, O siempre se... sea, el que procrea en masa es Sí, hermafrodita, ajá. es el que va a procrear. Los demás solo son subsistentes o supervivientes o colmenas o Cuando procrean en masa, eh, ¿tienen un lugar específico para la procreación? no crean sus propios espacios etéricos y energéticos. Ajá.
Puede ser dentro de las mismas casas que están interfiriendo, ¿Sí? o pueden ser en otros ambientes o mundos o planetas, estrellas. Siempre buscan ángulos ¿Por qué ángulos? ¿Para qué? ¿Con qué? porque requieren como colgarse por la manera que te decía de una crisálida. Mm, Debe de tener siempre como entre de 4 a 6 puntos de apoyo, siempre. ¿Y cuánto tarda en gestarse una mantis? En ambiente energético, Sí. 5 segundos. Mm. Entonces, si se procrean así en masa y tardan tan poco, habrá muchos. ¿Cómo lo percibes? Ujú. O no siempre procrean. No, sí, siempre procrean. Es parte de su ¿Y cuánto tiempo de vida suelen tener? es muy corto también. Por eso hay procrean tanto. Sí, pero si logran una buena interferencia, Sí. es cuando extienden el tiempo de vida de sus procreaciones, de sus copulaciones. Y por lo regular experimentan con esas crías. ¿Qué tipo de experimentación realizan con ¿Por las qué crías? viven? ¿Por qué no viven? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Para Ah, qué? Es que son como formulaciones que sí. siempre tienen que estar alimentando de esa información por su manera de metabolizar y por su manera de evolucionar. Y toda esa información, ¿cómo la procesan, la guardan, la estudian? ¿Cómo lo percibes? Igual en masa a través del ADN. Es como si tuvieran una USB integrada dentro de un telómero propio de Sí. su ADN. Y ahí van guardando toda la información, las estadísticas y los estudios. Sí, por eso te decía que su campo mental es muy potente, es muy Mm, amplio, es fuerte. mm. Son selectivas, muy selectivas las razas. Cuando dices selectivas, ¿a qué te refieres? ¿Cuando seleccionan la interferencia? Sí, y no interfieren a cualquiera, ni porque sí, ni les da igual. Hay ¿A un qué estudio es de la energía. eso? ¿Cuáles son las cualidades que debe tener eh, pues un ser para ser interferido por una mantis? No hay una cualidad específica, es dependiendo de la formulación que estén experimentando en ese momento. Cuando dices formulación, ¿a qué te refieres? ¿Ves a la metodología que ellas siguen o que Ujú. siguen? Es conforme lo van haciendo. Es como van observando a la energía, a Sí. la esencia y van poniendo check, 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 check. Y si el 98% es check, entonces comienzan el Mm. proceso de enamoramiento de la esencia para que co-cree o caiga en convenio y acepte la interferencia. ¿Y cuáles son algunos de esos check, check, check para decir sí es apto? De la lista, Sí, de la lista. primero fertilidad, Ajá, fertilidad. potencia energética, Y da igual si es, el género da igual si es hombre o mujer. diversidad energética, o sea, que ya sea una hibridación. Y si no es hibridación, la lista crece, tiene todavía que cumplir con más, Mm, este, con más estatutos, lineamientos o, sí, requisitos, vamos a poner ajá. requisitos, con más requisitos. Ujú. Mm,
O sea que es preferiblemente que sea una hibridación. De hecho, ya es muy raro encontrar esencias Sí. porque tienen que ir a lugares donde se crean en fuentes propias, únicas, y es complicado entrar a esos ambientes porque pueden pasar siglos muy estables hasta que se dé una interacción de creación de una esencia. O es tan rápida que no la logran captar. Mm. O No sea que es no están más, al perdón. acecho de creaciones nuevas, de esencias. No, al contrario, no les gusta eso. Eso no le gusta. Es muy tedioso, cansado y a ellos aman la repetición y la experimentación. No les interesa eso, Elena. Ujú. Ahí hay otras esencias. Ellos siempre buscan más la hibridación. Hibridación, vale. ¿Y qué otros requisitos, aparte de la hibridación? La potencia, Ujú, mucha potencia sexual o energética. ujú, Proyección, adaptabilidad, mucha adaptabilidad física ujú. y también de preferencia experiencia ya como en encarnación, porque si no, veo que se les muere rápido el cuerpo humano y no les gusta. Ah, No les gusta gente que también tenga muchos problemas de salud o eh, alteraciones cromosómicas, no les gusta, mm, porque a menos de que sea parte de un proyecto atípico que estén por experimentar. ujú. ¿Y hay alguna preferencia de edad? Sí, desde bebés no les gusta no crecer con ese organismo. Bueno, ¿alguna otra que destaque? La manifestación siempre tiene problemas en los cuerpos a los que son interferentes como de fluidos, Selena, fluidos químicos o fluidos corporales. Explica un poquito esto, cómo afectan. Es como los niños que nacen con muchos fluidos Sí. flemáticos o de mucha purulencia en oídos. Ahí hay una manera muy viable de detectar si hay alguna interferencia que ya esté haciendo convenio, porque por lo Ujú, regular son esencias o que interfieren en el vientre o a la hora de la procreación, no antes y no cuando ya dejaron un cuerpo. ujú. Las mantis entonces ahí les gusta en el vientre o cuando están procreando los padres. Ujú. Y En esas. si pueden hacer el brinco, un ejemplo, mm, una persona entre los 50 y todavía pueden llegar a los 65 con la interferencia Ujú, humana, sí. pero después de esa edad es muy raro que se queden con ese cuerpo o con esa energía. Prefieren hacer pacto para moverse a una generación que está por nacer o que está sin interferencia. Mm, mm. Observo que no les gusta estar peleando con otras entidades. Les molesta que sean cambios erráticos de humor. Sí. Mucho. Es que al momento de haber un cambio de humor, hay un cambio de fluidos. Y eso ya ellas no.
Ujú. No le gusta nada, ¿no? Les molesta demasiado. Mm. Pero eso es muy peculiar de la raza mantis. Y bueno, cuando tú hablaste de cuando se crearon, fue cuando se produjo esa hibridación, ¿no? Esa fusión, como has Sí, comentado, ¿no? ¿En qué momento se produjo esa hibridación y quién produjo esa hibridación para que se creara la raza mantis? laboratorios, experimentación de otras entidades Ujú. en lugares muy adversos, no en nada más aquí en la Tierra. También lo veo en Pléyades, lo veo en Orión, lo veo en Neptuno, lo veo en Júpiter, en Venus. Sí, No es una característica única o propia de la Tierra, no. sí. Y en todos estos lugares son los mismos seres los que están experimentando y con estas fusiones, con estas hibridaciones, o son No, distintos. son distintos. Lo que les llama la atención es la densidad con la parte sutil, lo sutil con lo energético denso o plasmadamente burdo o tosco. Y en un primer momento de estas hibridaciones, ¿qué intenciones tenían estas entidades con crear esta hibridación? Fusiones energéticas para tener una presencia en cuerpos físicos. O sea que el objetivo era poder interferir a cuerpos físicos, Sí, a humanos a específicamente. humanos. Y has comentado que tienen algo de ADN humano Sí, siempre. La siempre. hibridación, sí, La hibridación. sí, ¿Esto con qué objetivo? ¿Para la compatibilidad? sí, para la compatibilidad y para el seguimiento de la información. Si no, sería muy complicado de codificar. Llevarían mucha desgaste energético. Estar hablando un lenguaje que no entiende. O ellos hablar un lenguaje que la interferencia no entiende. En cambio, al haber esta fusión energética en el ADN, se crea una corresponsabilidad de información. Mm, bien. Y entonces, una vez que son creados para interferir a humanos, ¿existe un monitoreo por parte de las entidades que crearon esta fusión, esta hibridación? No, ¿Las no. crean y las sueltan y ya? Sí, la mayoría sí. Solo registran la información y ya. ¿De Es qué que te digo forma que la mayoría no tiene manera de como copular entre ellos. Es, bueno, al menos no en masa y no les interesa. Es más el efecto energético para copular en masa como los hermafroditas. Ujú. Pero las entidades que los crearon, los crean, los sueltan y no hacen ningún estudio o monitoreo de su creación. No, Elena ya evolucionó toda esa parte. Tomó su rumbo, Ujú, sus lineamientos, sus interacciones. No, fue solo una experimentación y ya. ujú, ujú. Hay miles, Sí, y millones. tienen que dar alguna parte de la energía que captan las interferencias. A veces, no siempre. Ujú.
¿Qué es lo que determina que tengan que dar energía o no? El grado de acoplamiento que tengan con la interferencia o no. Ujú. Si son autónomos, están por su cuenta, no hay. ¿Y qué es lo que los diferencia? Que sea un autónomo y otros que tengan que dar energía a otras entidades. ¿Qué es lo que lo diferencia unos de otros? No sé, estoy tratando de adentrarme, Sí, pero solo lo veo a nivel ADN, Elena. Son cromosomas sí. o alineación en los cromosomas. Y eso determina, eh, ¿tienen algún tipo de pacto? ¿Eso determina el pacto o depende de la información? Sí, es como si hicieran un pacto a medida. Mm, Que son como muy estructurados, Elena, como muy metódicos. sí. Mm. Todo el tiempo están analizando, todo el tiempo están contando, todo el tiempo están, mm, sí, anotando. Y en las glándulas, has comentado que tienen especial interés por la tiroides. ¿Cómo interaccionan eh, en la glándula tiroides? Mm, es a nivel como molecular. Sí, Extraen mucha información. información. Y esa información, mm, ¿es solo información de funcionamiento No, es para bloqueo, a veces de las emociones para que no haya estas fluctuaciones hormonales o aparente que no existen. Me sale más para el siguiente, aparentar que no existe un desajuste o desbalance a pesar de que hay, mm, a pesar de que sí existe. comprueba, Lili, una interferencia, el primero que te venga o te llame la atención de alguien que tenga una interferencia para ver cómo funciona, alguien que tenga una interferencia por un insectoide. Veo a dos chicos que van en una camioneta a toda velocidad, en Sí, un freeway, en una autopista, sí, con su camioneta nueva, así, pero pisándole al fondo el acelerador. sí. Y la entidad está, Los dos están interferidos, solo uno. los dos, cada uno con el suyo, Sí, sí. pero las interferencias están felices de, es como si fueran copulando sin tocarse, pero a la vez pariendo por la adrenalina que los dos están soltando. ¿Utilizan esa energía de la adrenalina o cómo lo hacen? Sí, Ujú. testosterona. Y a la vez esto cómo está influyendo en estas en los dos interferidos. Ellos están como borrachos de hormonas. Están con un estado de alterado de conciencia. Ah, vale, vale. Interesante. Y el sonido, en la asociación del sonido, del motor, de la velocidad, del aire, de los... Pero ellos creen que es eso, pero la mantis les está dando de sus propias feromonas para potenciar todavía. Entonces ellos están en un éxtasis. Mm. Y esas dos interferencias adomantis, eh, ¿son hermafroditas o cómo? Sí, los Sí, dos. ¿no? Ujú. Los dos, por eso están procreando. Ajá, pero Ah, están a la vez
procreando y como que pariendo huevecillos. Y esos Pero hueve son las crisálidas que se van sí. a enviarte energético en otro plano dimensional, no se quedan aquí. Por lo Ah, regular no están nada. Ahorita solo están como creando como un saco, como sí. al frente de ellos, así expulsando. ¿Los expulsan y dónde los mandan? ¿A otro plano, me has Ya dicho? que se llene ese saco, lo Sí, sacan. sí, Ahorita lo están como llenando. Una junto a un billar y la otra 1.2 billares sí de que son. huevecillos. Y todo es en ambiente energético de las hormonas de estos dos chicos. Muy bien. Y ahora sigue un poco más adelante del tiempo, cuando ya tiene los sacos llenos, sigue los sacos. ¿Hacia dónde los llevan? A otra dimensión, A a otra otros dimensión. planetas, Sí, en donde por lo regular hay muchos ángulos en las formaciones geométricas o en el ambiente estructural del propio terreno, del propio planeta. y ahí dijiste que tardaban muy poco tiempo en desarrollarse. Me preguntaste en parir y luego ahí están las crisálidas, Sí, tardan de horas ajá, en formarse o salir sí. hasta días, dependiendo de la raza Ah, vale. o de la potencia energética. Mm, Esto fue un festín para ellos, ¿no? Eso claro. es algo atípico, pero lo lograron. Mm, Pero estos chicos se mataron, Elena, mm. y ya se acabó la producción. Claro, porque Y comentaste que no les gustaba a los cuerpos que estuvieran enfermos o que duraran poco. Pero ahora, ¿era su intención que se mataran? no, no, pero sobreexcedieron Mm, porque es atípico, Elena, que estén dos mantis como interferentes en dos cuerpos similares o que se conozcan o son como, tienen una característica como si fuera celotipia de su entorno energético. mm, Y eso también lo proyectan hacia el interferente. Pero esto fue muy atípico. mm. Y se excedieron tanto las interferencias como los cuerpos físicos por el éxtasis. Claro, por el éxtasis y la velocidad, ¿no? Ujú, digamos que, pero para ellos no es algo negativo para las interferencias, porque como ya tienen el convenio, van a entrar automáticamente en otro vientre y está garantizada la producción de su procreación y de su estudio. Pero Continúan, digamos, siendo, siguen siendo sí, interferentes de claro, ellos. Mm. Ve atrás en el tiempo hasta el momento en el que están haciendo el pacto, por ejemplo, con esos chicos. ¿Qué tipo de pacto realizan? en el vientre, en la copulación de sus padres. ¿Y con quién hacen el pacto? ¿Con los padres o directamente con las esencias que se van a Uno de desarrollar? ellos, el que va Ujú. manejando solo con la madre y con el padre, pero el otro es solo con la madre. El que va manejando con los dos y el otro es solo con la madre. ¿Y Es un, qué tipo de pacto, por ejemplo, para entender? es un poquito menos potente. Se los entregan en rituales, Elena. Rituales, eso La quería saber. esencia va a tener un pacto o convenio que va a autorizar la entrada del insecto. ¿Y qué tipo de ritual en esos casos particulares? Porque pueden ser
cada caso pues será un ritual diferente, pero por ejemplo, en estos que estamos observando, En este uno es el bautizo y el otro es la circuncisión. ajá. Y en el bautizo, cuando llega el momento del bautizo, eh, ¿qué sucede? ¿En qué momento se produce el pacto? En el momento en el que quiebran con el agua el sobresalto del bebé que está dormido o está tranquilo energéticamente, se siente fuerte, fortalecido en el campo energético de la madre y el padre de la iglesia, o sea, Sí, el cura. el ¿No? El, cura, ujú, el eclesiástico que lleva sí, la misa o el ritual, sí. le obliga o a que lo despierte o a que lo pase a los padrinos. Entonces el bebé siente este cambio abrupto de temperatura, energía, y ahí en el lugar es donde se apertura más. Es como si existiera el ambiente idóneo para quebrantar más la parte energética. Mm. Y en ese momento se presenta, por ejemplo, la mantis y ¿qué sucede? Ajá, le habla, Sí, ¿qué le dice lo en este caso? seduce, lo arrulla Sí. y le dice que si quiere dejar de llorar, que necesita entrar para arrullarlo mejor o Ah, más, dependiendo, dependiendo, porque sí. pueden ser visualizaciones, puede ser arrullo, dependiendo de la esencia, como esté acostumbrada, porque esa presencia de esa interferencia ya existe, ya la conoce, pero no le ha permitido la entrada ¿Y cómo es que la conoce? por la mamá o el Por la papá. mamá. Ujú, ujú. Le permite estar en su campo, Eh, cercano al del bebé. mm. Y Si ahí en no, ese, nada de esto se daría, nada, claro. absolutamente nada. Él puede estar en ambiente o cercano, pero no. Ujú. Es lo que le llaman ángeles de la guarda, Sí. pues la mayoría los veo como mantis. Mantis, la mayoría. Ujú. Bueno, Mm, hay otras esencias más densas como draconianas, sí, sí, hay pero de ya todo. son otros pactos. Pero Sí. la más común o la más significativa es esta o los grillos que te decía. Ajá. Entonces, en este caso particular, le habla, le dice que tiene que entrar para arrullarlo. ¿Y, y qué sucede? En este caso, le dice Pues se siente incómodo, pero cree que sí, es por el cura, por ajá, el eclesiástico, por el ambiente. sí. Y queda mucho rato en desollozo, como y ahí es donde la mantis está adecuando la parte energética para que se acoplen. Mm, ujú. Y ya una vez que entra, ya se acopla y ya toda la existencia tiene que renovar cada existencia, el pacto o Dependiendo, Elena, ujú, dependiendo de cómo. Para entrar al cuerpo siempre hay que renovar en cada nuevo ujú. experiencia, siempre. O reforzar, pero a veces la parte esencia se da cuenta e intenta sacarlo. Y es ahí donde ella, su campo mental empieza a ser una danza muy sutil ¿Qué tipo de danza? de hablar, de concretar, de explicar, casi casi de convencimiento diario, Ah, pero es muy sensual. Esto casi no se da hasta que tienen 7 o 9 años que comienzan con una despertar hormonal. mm, Mientras permanece ahí como leyendo, procesando la información,
haciendo reajustes en la formulación. Por eso te digo que son muy meticulosas Sí. y muy pacientes. Muy. Y luego, en la pubertad, ¿qué sucede? Uy, tienen que lidiar mucho con los sobresaltos de picos, porque o pueden pasar sin nada de alimento o quedar muy desaprovechada la energía, porque es muy potente y muy eh, corto el tiempo, Ujú. hasta que logran adecuaciones o bloqueos en la parte del interferente. Ellos como interferentes Sí, bloquean y el interferido que empieza a presentar como problemas de piel, sí. de hormonas, de salpullidos, de variaciones incontrolables de carácter, o lo dejan muy encendido o lo dejan casi nulo, o pero por lo regular no veo una estabilización o una estabilidad de los fluidos orgánicos. Ujú. ¿Y ahí donde comienzan a trabajar a partir de la pubertad? No, no, en la pubertad ya es el pico, El pico. es de la de las como de la niñez hacia las primeras manifestaciones de los cambios físicos que ves que se dan Ujú. entre 7, 9. Sí, vale, a El partir primer de ahí. cambio es a los 7, porque es el cambio de la parte de conciencia energética, de tener una proyección energética ya propia. Ujú. Ellos no lo permiten, porque si no lo sacarían muy rápido, como interferencias. Ellos no lo permiten, es el primer bloqueo a su campo Eso te iba a decir, ¿a qué nivel, eh, hacen el primer bloqueo? emocional. Emocional. Ujú. ¿Y esto qué provoca en el niño de 7 años? Que se sienta, mm, es la primera, como la primera mutación física de los dientes, el pelo, y hacen que se sientan inseguros Inseguros. o temerosos del proceso. Ujú. No se sienten felices de, guau, va a cambiar y ya está saliendo y qué padre, y ahora puedo tener otra condición. No, empiezan a, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué siento esto? ¿Y por qué me duele? O miedos, muchas inseguridades. Ujú. Y si logran un aislamiento, eso fue entonces un proceso muy exitoso de transición. Ujú. Y a partir de ahí, ¿cómo influye la interferencia de manera general, Con más bloqueos, más ya bloqueos? relacionados a los miedos directos o a Sí, las inseguridades o a las improntas. Pero como ya estudiaron todo, ya sí, saben. ya saben cada uno de cada, interferencia, sus puntos flacos, ¿te refieres? Que Ajá. conocen sus puntos flacos. Ujú. Y los gordos también. Claro, todo ese tiempo de estudio ahora les viene. Interesante, muy interesante. ¿Cuáles son sus sus artimañas para no ser detectables? Siempre es el campo mental, Sí. porque en el emocional lo sienten y en el sexual también. Saben que algo no va bien. Desde niños, desde bebés, lo sienten por las vibraciones. Saben que no es una vibración propia de su ADN.
de su Mm, campo, de su energía, pero los ensueñan, es como cuando a alguien le hablan con una manera de envolverlos para una manipulación, así. sí. Ajá. Mm, No son directos, no son tajantes, no son contundentes. Es la gente que está rumeando las opciones una y otra vez y vuelve al mismo punto y regresa y sale, pero ve la solución y la siente, pero la vuelve a incluso a compartir y es una inseguridad en la intuición, mm, porque por intuición automáticamente lo detectan, lo voltean, lo ven, lo sacan. No les claro. gusta, Ah. son muy ruidosos, Elena. ¿Y cómo provocan esa inseguridad en la intuición? El bloqueo hacia la parte emocional de la Bloque. inseguridad, Ajá. de Mm, no confiar en su instinto. vale. Perfecto. Siempre tratan de convencer, siempre tratan de manipular, pero Ujú, son muy... La condición también de la parte esencia en esas interferencias, o sea, la parte de los insectoides, veo que son cualidades de mucha tenacidad y de mucha resistencia. ujú. Sí, son tenaces. ¿Y cómo percibes, Lili, últimamente, eh, si les es fácil interferir a los seres humanos? Veo que hay una complicación en Ujú. ambiente energético porque la mayoría de las esencias no están acudiendo a los rituales o no de manera tan fehaciente o con el fervor que antes se realizaba. Hay estas interacciones por creencias más que por convicción. Y esto vuelve muy endeble la interferencia en conexión. No es tan potente para la interferencia. Claro, y ellos que necesitan que tengan muchas, son muy meticulosos y tienen que tener muchas, ya se me fue la palabra, ya, Requisitos. requisitos, muchos requisitos. Entonces, claro, se les hace aún más difícil por necesitar tantos requisitos. Se les hace muy desgastante y esa energía minimiza su procreación. Y es un ciclo que no les está gustando, que no están dispuestos a interaccionar. De hecho, observo en este ambiente energético como Sí, no es tan común que nos haya tocado en casos de interferencia como insectoide. cada vez es menos común, sí, cierto. Es más aislado, es más Aislado, aleatorio, sí. porque también son muy ruidosos. Y este efecto es contraproducente, porque las esencias que están observando energéticamente están potenciando también sus sentidos energéticos. Y es Mm, muy molesto y automáticamente buscan. Y ellos no son de confrontar, son de convencer. No ujú. es una raza confrontativa, Elena. Pelean si a muerte, si prácticamente está en juego su integridad energética, pero no, es muy raro. Lili, si percibes
¿Hay alguna mantis que quiera hablar, que quiera decir algo, interactuar? Se retrae la mayoría. Sí, Pueden verlas, te dicen, pueden vernos, pero sí. No sí, te quieren. dicen, pueden ver la escena y todo, pero ¿quieres interactuar? Contacta con mi interferente, así te dice. O contacta con mi interferido. A ellas contestan, a nosotras no nos moleste. Con sus protocolos e investigaciones, nosotros tenemos el propio y no nos interesan otros. Llevan su propia investigación. Como que les molesta que estemos investigando en su investigación. Y ellos guardan, has comentado que guardan toda la información en su ADN, recuerdo que has dicho, Ujú. y con tanta información que van consiguiendo día a día, ¿cómo pueden retener tanta información ahí? No es tanta, Elena. ¿No? No, es metódica. Ujú, Es como cualquier otro organismo, solo que ellas tienen un apartado muy peculiar, muy especial para ellas o para ellos. Es como el corazón para un humano o el agua para alguien con un cuerpo físico. Es un motor de esencia energética o parte de su manifestación energética. ¿y cómo percibes? ¿Piensan en descartar la Tierra como lugar de No, interferencia o no? son sumamente tenaces y pacientes, Ujú, ujú, mutables, eh, resilientes ujú, y altamente flexibles y muy, muy, muy sexuales. ujú. Entonces, no, Elena. Bueno, de nosotros depende, ¿no? Ujú. Si las aceptamos o no. Pues Lili, vamos a dejar aquí interesante información em, sobre las mantis. Y bueno, Lili, desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, tu metabolismo celular. Sube tus frecuencias a un nivel óptimo. Uno, te sientes radiante, llena de energía. Dos, te sientes plena, te sientes libre. Tres, te sientes feliz, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Ay, creo que hay una mantis atrás o algo. Shock frecuencial. Shock. Sí, veo Hola. detrás de ti algo verde. Ah, no, pero este es. Y bueno, yo no, yo sí la tengo, yo sí la tengo aquí. Bueno, interesante, Lili. Conocer un poco más sobre las mantis. Bueno, ya nos ha salido en algunas sesiones, pero es cierto lo que salía la información, que ya en casos así muy aislados, no son tan comunes como en otro tiempo, ¿verdad? Sí. Mm, ujú. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, nos vamos a despedir de todos hasta una próxima semana con un nuevo tema y más información. Nos despedimos de todos. Chao, adiós. Adiós. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco.
Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo.
Dziękujemy. Chao. Ciao.